Hola, en este tutorial voy a enseñaros cómo descoso yo un pantalón vaquero. Para descoser podemos utilizar un descosedor, unas tijeras y yo también en ocasiones utilizo un cúter. Empiezo descosiendo la cintura. La cintura va con cadeneta. Bueno, este pespunte va en cadeneta. En la parte de abajo, ¿veis? Está la parte de arriba. Empezamos a descoser cuando ya se termina el pespunte, o sea, vamos cosiendo de arriba abajo, terminamos de coser, sacamos la prenda, por aquí es por donde hemos terminado, pues por aquí por donde se tiene que empezar a descoser la cadeneta. Hago un corte y ahora aquí hay un hilito que sobresale, ¿ves? Hay uno redondel como un circulito y otro en medio, ¿ves? Por este tengo que tirar. ¿Ves? Y ya va saliendo. Yo corto hasta donde quiero descoser, que es hasta aquí, y ahora voy tirando y llego hasta el final. Ya de la parte de adelante, del derecho, pues ya sale también. Ya tengo esta parte descosida. Ahora de esta aquí. Esta que es un pespunte normal, pues lo tengo que descoser como se descose normalmente. Ahora voy a descoser el bajo de un pantalón. Por dentro le voy dando cortes. Cada centímetro y medio le voy dando unos cortes al pespunte. Y ahora en el derecho saco el pespunte y también le tiro. ¿Veis? Y sale muy bien. Ahora, otra técnica para descoser el bajo de un pantalón con un cúter. Un cúter normal de que tengamos por la casa. Metemos un poquito. Abrimos. Y ahora metemos la cuchilla. Y lo vamos cortando. Siempre con mucho cuidado, porque si no podemos romper la prenda. Pero la cuchilla la ponemos como para afuera, ¿eh? Inclinada un poquito. Y así es como se queda. También con un cortahilos. Metemos el gancho. Ahora os voy a enseñar a descoser la costura del trasero, esta que va así doble.
Esta también va en cadeneta. Le doy el corte. Saco la hebra. Una hebra que está en medio del redondel, es como cadeneta, ¿eh? Es una redondel y una hebra en medio. Por la del medio tiro. Ahora, una costura lateral de una pierna del pantalón. Esta, ¿veis? No va cargada. Cuando yo digo cargada es como esta, que lleva unos pespuntes encima la costura. Esta, sencilla. Le damos la vuelta. Va con su sobrehilado y después el pespunte, como estáis viendo. El pespunte va también con cadeneta, la parte de aquí atrás. Sacamos y vamos tirando. Algunas veces se engancha, le sacamos el hilito de abajo o empezamos de nuevo. Y ahora, la parte del sobrehilado, yo meto la tijera y voy abriendo así. Bueno, estos son mis trucos que yo tengo para descoser un pantalón vaquero. Estos trucos se pueden utilizar tanto en faldas o en pantalones o en chaquetas. Teniendo la misma costura, lo podéis utilizar en cualquier prenda. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, no olvides suscribirte y comparte en las redes sociales.